Continuamos aquí en este programa, el show de Nelson, y hay un tema que a mí me encanta, el tema del tránsito, y ahorita, como mencionábamos, que vamos a tener a un invitado, una persona que tiene gran parte de su vida trabajando en el sector transporte. Está con nosotros Juan Marte. Bienvenido a su casa. Señor Juan, ¿cómo se siente? ¿Cómo está, licenciado? Bien, Vive gusto bien. de verlo. Lo coge suave. ¿Cuál es la fórmula para cogerlo así, para poder estar así con la parsimonia? Relax. ¿Y Nelson dónde está? Nelson está bien, está Su ahí amigo con está ahí. unas situacioncitas ahí, pero ahora Salud. lo está viendo Salud. ahora. Está trabajando con algunas cositas, sí. Lo está viendo usted ahora. Sí, Bueno, lo mejor para mi amigo. sí, ese es su Seamos lo amigo. mejor. ¿Cuál es la técnica para estar con la parsimonia de la vida que yo lo veo siempre a usted? No siempre es así, depende del ambiente. Sí, porque también, muy buena la acotación, lo he visto en reuniones, lo he visto manifestarse a los medios de comunicación con mucha autoridad, con mucha propiedad, defendiendo ese gremio por el que usted tanto ha trabajado. Sí. Pero realmente el temperamento mío es así. Ecuánime. Tranquilo. La gente compra el personaje a partir sobre todo del sector Claro, en el que estoy. Me vinculan mucho a la dinámica de ser de No, pero los usted, choferes y nada que ver. no, usted se ha hecho siempre un poco aparte de esa imagen que presentó el sector transporte por muchas décadas. Hoy ha disminuido, hoy ha bajado, hay una diferencia, pero a Juan Marte se le involucraba igual que los grupos aquellos, pero ha ido cambiando. Y usted ha mostrado ser una persona diferente. Inclusive, era poco probable que un empresario del transporte se fuera a favor de alguna dinámica o política del gobierno. Siempre era en contra, todo en contra. Tratamos de estar del lado de la verdad, ¿no? De la No verdad. importa Sí, quién eso es la verdad. tenga. En la mayoría cuando yo llegué al movimiento choferil, la mayoría de las contradicciones que yo he tenido, lo he tenido con el sector. Okay. Ah, Todas el mismo las sector. mayores contradicciones yo Sí, lo he tenido con el sector que se ha enfrentado en transporte ocasiones. internamente dentro de la institución. A mí me ha costado mucho hacerle a los choferes entender que, por ejemplo, para protestar, para perseguir los intereses de ellos, persiguiendo sus intereses, no tienen que vulnerar los de los demás. Los de los demás, claro. Por ejemplo, usted no tiene que bloquearle el paso en la carretera porque usted está protestando a un ciudadano que va a hacer una diligencia, porque el ciudadano ni entiende. Y obstruyendo el entiende tránsito. ni le interesa. Claro. ¿Por qué usted está protestando? A mí me ha costado mucho eso. Nosotros hemos tratado de educar el sector. Hemos dado muchos seminarios de violencia de género, Sí. de cómo ellos manejarse, cómo manejar los poquitos recursos que reciben, y en eso en algún momento hemos tenido el apoyo del Banco de Reserva para aperturarle cuentecitas para Sí. que ellos Ay, vayan. qué bueno. Y eso ha costado mucho porque el sector choferil se formó y se constituyó para agruparse en turbas. Sí, sí, Para sí. En el mundo, no solo para aquí. perseguir intereses, Sí, sí. intereses que no está mal que se persigan, pero que casi siempre se persiguen en detrimento de la colectividad, en detrimento del pueblo y en detrimento de las leyes adjetivas del país. Eso es verdad. Y bueno, yo sé que... Admiración por eso que usted Sí, acaba de yo decir. sé que ha trabajado bastante en ese desarrollo porque hay que entender que los choferes de los carros públicos, en este caso, son personas que quizá no han alcanzado grados importantes académicos, que quizá para sustentar a su familia tuvieron que empezar a trabajar desde muy jovencitos, y es bueno que desde su posición usted les dé ese valor agregado, pero muchos temas en cuanto a esta organización y el tema principal de lo que está ocurriendo en Santiago, de estas construcciones del teleférico y el monorriel, que usted ya se ha manifestado y que ha luchado mucho porque las rutas se mantengan o buscar una solución a este caso. En este punto, usted que ha llevado este tema en su agenda durante varios meses, ¿cómo se encuentra esa negociación, ese diálogo, esa apertura de los carros de concho en las rutas del teleférico y el monorriel? Mire, nosotros debimos ya tener en Santiago
todo el sistema de transporte transformado. Porque la iniciativa de incorporar a los choferes al sistema integrado de transporte surgió a los 3 meses del presidente asumir la jefatura de la nación o el solio presidencial. Y él planteó que iba a incorporar 33,000 unidades de carro de concho en la capital y Santiago a la modernidad, a un sistema colectivo, un sistema integrado de transporte. Y el presidente no encontró resistencia en nosotros. Todo lo que encontró fue colaboración. Todo lo que encontró fue la disposición de integrarse, de participar, de montarse en el carro de la modernidad. De ahí que usted ve que aquí en Santiago se certificó un corredor de transporte que se hace llamar el Corredor Duarte. El corredor nace en el aeropuerto del Cibao y recorre gran parte de la ciudad con las rutas que están en la autopista, que afortunadamente todas están afiliadas a la CNTT, y esas rutas se convirtieron en consorcio para participar en esa modernidad. De igual manera ocurrió con el corredor de Gurabo, donde está la ruta G, la ruta P, la ruta E, todas hicieron lo mismo y se les certificó su corredor para ellos ser parte de esa transformación. La realidad es que después de eso nosotros hemos sostenido muchas reuniones en el Intran, en el Palacio Nacional. Ahí a la oficina mía ha venido el ministro de la Presidencia y por ahí ha desfilado el director del Intran, el que está construyendo el monorriel, el presidente del FITRAN, que ahora los choferes le tienen un mote raro que se va a hacer muy popular. ¿Cómo le dicen? No debería ser yo que comience. No, como le dicen pero ellos. no, porque En cualquier momento en una protesta aparece la cara de él y van a empezar a aparecer caras. Como meme, tipo van meme. Van a empezar así. a aparecer muchas caras de gente que han cogido el sector transporte de relajo. Porque, mire Javier y Mabel. Nicole. Ella no se llama Mabel. Mabel es la productora. Es la productora. Y Nicole, la compañera. Ok. Está bien. Con quien yo interactúo cuando me invita con Mabel o con Nicole. Nicole invita al Congreso de la Mañana y Mabel al Menos show mal que del no le Sol. enamoraba a ninguno. Hubiese habido un problema de nombre y de cosas. Pues sí. Bueno, entonces, mire, Javier y Nicole. Lo malo es de los políticos dominicanos que cuando ellos comienzan a hacer política, ciertamente a veces es para diputados, por ejemplo. Ajá. Y un diputado no tiene 50 empleos. No. Pero a veces necesita hasta 10,000, 12,000 y 15,000 votos. Sí. Quiere decir que tiene que hablarles habladoría. En el caso que fueran 15,000 a 14,900. Sí. Y si es un senador, más mentira debe decir. Imagínense que si es el alcalde, porque ahí sí hay profesionales de las habladorías. Los políticos de este país son habladores la mayoría. Tienen que hablar mentira porque necesitan muchos votos y no van a poder resolver la problemática de nadie. Pero el proceso de campaña es un ciclo que concluye cuando usted es electo. Sí. Entonces, después que usted es elegido, es escogido para representar un cargo público, entonces usted representa el Estado Dominicano. Ahí deben terminar las habladorías. Claro. Porque ya no es usted el mentiroso. Ahí está mintiendo el Estado Dominicano. Usted en representación del Estado Dominicano ya es un hablador. Y el Estado se denigra. El Estado pierde peso específico frente a sus conciudadanos y frente a los demás países del mundo. Y en este país tenemos una playa de habladores, de gánteres administrando en la administración pública. Y en el caso de nosotros, los transportistas, nosotros podemos decir que hemos pecado de ingenuo. Porque hemos creído que sí, que todo lo que se había dicho, todo lo que se había plasmado, inclusive en documentos, recursos que se le ha cobrado a esos sindicatos para ser parte de esa transformación, que todo eso era una realidad. Sin embargo, podrá ser, pero la realidad que vemos es otra. Vemos que antes que esa transformación se construyó primero un teleférico que ahí anda vacío.
Un proyecto de transporte. Infuncional el teleférico sí, de Un Santiago. proyecto de transporte fallido. No, que están esperando el teleférico. Si es fallido, no sirve, coño, para nada. Pero lo que dicen es, y las entrevistas que nosotros le hacemos a los incumbentes, es que ya a la hora que esté en conjunto con el monorriel, sí va a tener... Exacto, porque están esperando que concluya. Deberían haberlo hecho junto con el monorriel, porque en lo que esperan el monorriel le están dando 30 millones de pesos todos los meses en subsidio. Sí. Y eso costó 6.544 millones de pesos. Wow. Entonces tenemos tanto cuarto en la República Dominicana para estarlo tirando para arriba. Regalarlo. Cuando hasta para hacer una letrina cogemos un préstamo. Sí. Entonces, la verdad, la realidad es esa, que antes que esa transformación vimos hacer un teleférico, que ya está hecho. Hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Pero que yo entiendo que no va a llegar hasta ahí. Solo viene del faltan Estado. las otras etapas, Sí. pero que la que está de verdad no resuelve nada del problema. Si son 30 millones que se le están dando, mientras tanto, ¿qué se está haciendo? Antes que eso, vemos cómo marcha sin ningún rumbo el monorriel. ¿Cómo así? Digo sin ningún rumbo porque nadie conoce la maqueta del monorriel, nadie sabe... se sabe dónde comenzó, sí, porque vimos los Picasso y los pilotos montados, pero nadie sabe dónde va a terminar. Porque todavía. Cógelo por aquí, es verdad. cógelo por aquí, Porque mételo por el Gran Teatro, bájalo por abajo del puente, tíralo por allí. Y parece que no hay ningún estudio de factibilidad que sustente esa inversión que se está haciendo, que hasta ahora va por 50,000 millones de pesos. Wow. No hay nada que sustente si eso, no hay un estudio de factibilidad que pueda establecer si eso va a ser sustentable a corto, a mediano o a largo plazo desde el punto de vista económico o desde el punto de vista de la cantidad de usuarios que tiene que cargar para tener una tasa de retorno. No existe un económico estudio. Y de tránsito. Y parece que no se hizo, o quien lo hizo no lo ha hecho público, porque la realidad en Santiago es que aquí hay una sobreoferta de asientos. Aquí hay más asiento para los pasajeros que cargar. ¿Qué? Y te lo puedo decir de esta manera. En general, privado y público. Te lo puedo decir de esta manera. Hay 1.600 carros de conchos parados porque no hay pasajeros. Entonces, ¿cómo tú construyes un sistema de transporte masivo cuando tú no tienes usuarios para cargar? ¿Y qué sucede entonces con los tapones? Tú, si le has vendido al pueblo que eso es una solución en materia de tránsito y transporte, en materia de vialidad, tú lo cruzas por la carrera cuando la carrera tenía antes 6 carriles y ahora lo reduce a 4. Tú no le puedes hablar de vialidad a la ciudad cuando tú estás estrechando. Aunque siempre funcionaron 4. Estrechando las vías siempre de la calle. En la carrera siempre funcionaron 4 porque se permitió siempre el parqueo. Pero uno de los beneficios que ven de este sistema. Sí, pero las vías no pueden contemplar el parqueo como un aditamento. Las vías tienen sus carriles, que se parqueen o no se parqueen, eso es otra cosa. El tema es... Sí, pero no funcionaban 6. El tema es que tú mete ese sistema de transporte, que supuestamente es una solución en materia de vialidad, en materia de tránsito y transporte, por la carrera, te lleva de paro no solamente el espacio, sino te lleva a pequeños y medianos comerciantes que lo quiebran. Han quebrado. Y lo pasa, esa inversión que, reitero, va por más de 50,000 millones de pesos, ya lo pasa por el área donde menos usuarios hay en la ciudad, que es el área monumental, el área del Gran Teatro del Cibao, y ese ciclo hacia el reparto universitario. Quiere decir que más que una solución vial, y ustedes saben que el problema de esta ciudad no se trata de nuevos sistemas de transporte, sino que tenemos demasiados vehículos y poco espacio. El propósito pocos sería... espacios y demasiado vehículo es el problema de esta ciudad. El propósito sería tratar de disminuir, que la gente diga, bueno, pues ya como tengo un transporte y sobre todo este sistema integrado, entonces podría dejar mi vehículo en casa. ¿Usted cree que hará eso el santiaguero? Dejar su vehículo y montarse en una onza para esa premisa no se puede partir. Eso es lo que parte. Porque el monorriel, por ejemplo, es una ruta. Sí. Es una ruta que va en un origen y destino que hace un recorrido. Lineal. ¿Cuántas rutas hay en Santiago? Hay 32. Sí. Mientras esa ruta vaya en esa dirección,
Solamente afecta a un grupo. Sur-norte. O norte. Hay 31 rutas por otro lado. Claro. Moviéndose. Sí, sí, sí. Y no solamente 31 rutas. En ese mismo trayecto, porque no se le ha buscado la solución a ese problema, hay 11 rutas 11, que el monorriel sí. va por arriba y las 11 rutas por abajo. Que- Pero adicionar a eso, van a estar circulando 350,000 vehículos privados. Tener un vehículo no es solamente un transporte, es un lujo. Claro. Es una carta Comunidad. de presentación en una Comunidad. ciudad comparona como esta. sí. Nadie va a dejar su vehículo en la calle. Para yo montarme por en un moderno que sea. Eso es lo que yo pienso. Y quieres saber cómo te lo explico también. Cuando se hizo el tren de la capital de Villamella al centro de los héroes, la ruta Máximo Gómez, que nace en Villamella y termina en el centro de los héroes, tenía 460 carros. Hoy tiene 1.800. Hoy en la capital hay 10 veces más tapones que antes, porque el problema tiene que pasar siempre por la readecuación de los espacios al parque vehicular existente. El problema de esta ciudad, bueno, usted lo está viendo ahí. Tenemos demasiados vehículos, tenemos poco espacio. Bueno, pues tenemos que readecuar la ciudad y eso se Calles hace estrechas. construyendo túneles Túneles y elevados. pasos a desnivel. En el caso de ese río Yaque, eso amerita ya por lo menos 2 puentes. Otros puentes. Claro, Es más. Eso lo han hecho muchas veces. claro. Entonces, por ahí debió ser la cosa. Y claro, adicionar a eso, integrar a los choferes a un sistema colectivo de transporte que alimente o que se retroalimenten el monorriel, el teleférico y todos esos carritos de concho que ciertamente hay que transformarlo, hay que cambiarlo, hay que modernizarlo, porque representan una obsolescencia ya Sí, una gran en el parte. sistema de transporte. Hay que modernizarlo e incorporarlo, y eso fue lo que se le planteó al gobierno, y eso fue lo que el gobierno nos planteó a nosotros, y esa es la parte Es que el el gobierno reto. dominicano no ha cumplido con los transportistas. Abinader O no sea, ha cumplido, le hizo una promesa respecto Pero a respecto esto. a qué. Abinader no es director del transporte, el director del transporte ok. son los directores que ha tenido el Intran. En El Intran, que no El le Intran actualmente que es es- solo un nicho para escándalo. El Intran que es un nicho para hacer negocio, para ¿Qué? dar contratos, para muchas, No para solucionar. para muchas diabluras. Inclusive en este momento, ahí hay una diablura que en algún momento va a generar un escándalo grande, y es que el Intran se ha constituido en una fuente para entregar exenciones, entregar impuestos, liberar de impuestos a transportistas, ¿Qué? en el caso de los combustibles, y ya desde el Intran se han certificado más de 9,000 millones de pesos que se le ha entregado a 19 organizaciones de la República Dominicana, algunas sin rutas, pero que reciben millones de pesos desde el Intran y el Ministerio de Industria y Comercio. ¿Qué? Ayer hablábamos precisamente. Dice Javier que Claro, No, pues, yo me tengo que sorprendida. sorprender porque ¿Qué? usted lo Aunque sabe ayer- eso. ayer Así lo- usted lo sabe, lo Aquí- sabe todo el mundo. Entonces, aquí ¿cómo en que este estamos en este país- ¿Por qué no se aquí hace en este nada país, hoy respecto a eso, por hoy, entonces? un país pobre, un país que la clase media se está jalando una oreja y no se alcanza la otra, que vive de la tarjeta de Está crédito. difícil el asunto. Un país que ya los sueldos sobrepasan, la canasta familiar sobrepasa con crece el valor de los sueldos. Un país con muchas necesidades, y usted ve que aquí cada vez que se habla de un escándalo es que alguien se robó 5,000 millones, que alguien se robó Sí, 9,000, que se como robó si nada, 30,000, como si que, no otro fuera que alguien se cargó, alquiló un hotel por 50 millones de pesos, que Pero alguien, no pasa nada que con alguien eso. mandó a comprar tantas chacabanas por 18 Nadie millones de hace pesos. nada. Y es un festival de vaina, de escándalo. Bueno, pues yo te estoy mencionando que desde el Intran, una institución que debe estar para regir, dirigir y organizar el sistema de transporte de nuestro país, ya desde ahí han salido aproximadamente entre 8,000 a 9,000 millones de pesos en las manos de transportistas. Bueno, ¿para qué tiene que saber la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República? 9,000 millones de pesos salidos del Intran que dirige Milton Morrison hoy. Certificado desde el Intran para ser entregado en otra Para ser institución. entregados. Claro que sí. ¿En instituciones públicas o privadas? No, son públicas todas. Públicas. Una le certifica a la otra y la otra Sí, paga. Bien. Pero entonces el asunto En va esa cada vez parte peor, del entonces. tránsito y de los carros de concho hay que prestarle atención, porque yo decía ayer que si
ciertamente está constituido de manera privada, pero utilizan los espacios públicos. Y un tema tan importante como lo es el tránsito, hay que prestarle atención. Usted mencionaba lo del deterioro de algunos carros de concho en Santiago, y específicamente Santiago, pero también he visto en otras localidades. Desde la organización, ¿qué se está haciendo para eso? Porque ciertamente está ocasionando muchos problemas, porque eso crea tapones, eso crea problemas. El deterioro de los carros de concho. Y además que se ha vendido una ciudad para el turismo, que se ha salido a grandes festivales y ferias de turismo a atraer turistas aquí a Santiago, y eso también como que no manda un buen mensaje. Bueno, el sistema de transporte de la ciudad es un sistema de personas pobres que no reciben apoyo del Estado Dominicano para darle ese sistema de transporte. Yo le diría, por ejemplo, que la ONSA tiene 208 unidades funcionando y que recibe 2.700 millones de pesos para que opere, que tiene nombrado entre 25 a 26 empleados por guagua, que le dan el combustible, que le compran la goma, que le dan todo, y carga menos personas en el país entero que cualquier ruta de manera particular de Santiago. Carga menos pasajeros que la ruta M, menos pasajeros que la ruta A o cualquier ruta de Santiago. Sin embargo, recibe esa millonada para dar ese servicio. Esos choferes no reciben eso. Si el gobierno en algún momento se hubiese destapado, por ejemplo, hubiese dicho, en lugar de construir un teleférico que no me sirve para nada, para cruzar un puente, voy a agarrar esos 6.544 millones y voy a comprar 800 guaguas en Santiago, con 2 puertas, con rampas para los minusválidos. Voy a agarrar todos esos choferes, voy a poner 3 turnos de 8 horas y le voy a poner seguridad social a esos infelices. Aquí no hubiera carros de concho, feos. Nada más de un tablazo así. Si hubiese agarrado, aunque sea 2 meses, los recursos que le da la ONSA, se lo hubiese dado a ese sector del transporte, o le hubiese entregado la guagua, y hubiese sacado esos carros, lo hubiese llevado a Metaldón, y lo hubiese quemado todo, lo hubiese fundido. Aquí no hubiese ese problema. El sector transporte es un sistema de sobrevivencia, y el problema aquí no son los conchos. Los conchos están todos trabajando los domingos, y están trabajando todos los sábados. Y usted ve tapón los sábados y los domingos en la tarde. Hay menos personas ahí ellos están en la trabajando calle. todo. El problema son 350,000 vehículos privados. El problema son calles angostas, que son chatarra. Pues mire, le tengo una noticia. El parque vehicular más preservado del Caribe, probablemente de América Latina, conchando, está en Santiago. Y las rutas más organizadas, que son un ejemplo, inclusive los técnicos que han venido aquí de Francia, que vinieron de Francia, inclusive a hacer los estudios de campo para el monorriel y el teleférico, se encontraron sorprendidos. Uno de ellos, un francés, dijo en mi oficina que ese sistema de concho había que tomarlo como parámetro para declararlo como patrimonio de la humanidad. ¿Qué y pasa? transformarlo. Cuando él vio... No, son organizados. Pero oiga, ¿sobre qué parámetro? Cuando él vio, por ejemplo, que una ruta que se llama Ruta E, y se llama E porque es de El Ejido. Y que los choferes con los clientes se conocen por nombre. Sí, claro. Se cogen fiados. Se pagan la mitad del pasaje. Conversan de los chismes de la barrio. zona. Tú viste fulanita, salió preñada. Es que son del Tú viste mismo fulanita, esto. Tú ves que sé yo quién empeñó la televisión. Y ellos van hablando. Hablando y hay esa dinámica que no se ve en ninguna parte del mundo. Porque esas grandes ciudades nadie se conoce. Y a nadie le interesa conocer a nadie. Entonces todavía en Santiago, la ruta G de Gurabo, los choferes de Gurabo son de Gurabo y conocen a la población. La ruta F, que es F, fuego, fuego, conoce su comunidad y cada letra, es decir, por ejemplo, ruta N, Nivaje, ruta B, Bellavista. Y hay esa empatía. Sí, es verdad. Por eso tú ves ahora que el gobierno, Nicole, acaba de introducir 23 guaguas nuevas con aire acondicionado y están circulando gratis y están vacías. De la ONSA. ¿Por qué? Ahí está. Entonces los usuarios no se sienten en familia. Pagan a los choferes, le pagan a los choferes los 35 pesos y no se montan gratis en la guagua. Por eso tuve ese sistema de monorriel, de teleférico, perdón, que entra a Bellavista,
y la gente empezó a ver en los primeros días y se montó como una experiencia Claro. diferente. Sí. Yo no Pero me de ahí gustaba. para allá, Turístico. sigue en su carro de concho con su goma torcida ahí. Esa parte, esa Yo parte- he fallado, yo no me he montado. La parte del es que no me cumplimiento. lleva a ningún lado. No, la parte ¿Para del qué me voy a cumplimiento. montar ahí? No, yo me monté fue para tener la experiencia. La parte del cumplimiento de la ley, y eso conversábamos también con Ayer. Gervasio de la Rosa. Hay una falta de cumplimiento de todo el que conduce en la República Dominicana porque no hay nadie, no ha llegado alguien del Intran. Llévense a Juan Martín. ¿No quiere ser director del Intran usted? ¿Se lo han propuesto eso? No se lo han propuesto. No, una tiene- vez me propusieron fue dirigir la ONSA y otra Sí. vez la OTTT. Sí. Sí, no, y Pero no le parece, en el Intran, no le parece en bien. el Intran no La ha habido OTTT uno. era el Intran antes, Era lo que era el Intran. pero sí. ahora, bueno, porque entonces si yo Ahí hay un sistema fuerte. Sí, asumo es el delicado. Intran, va a caer mucha gente preso. ¿Qué? Comenzando por muchos amigos transportistas. ¿Qué? Ay, Dios Seguido mío. va a caer mucha gente preso. Y entonces yo creo como Hay que- muchos delincuentes yo dentro del siento como transporte, que las Juan. autoridades del país no les gusta como que metan gente presa. No le No, gusta. y gente seria en Somos las zánganos, organizaciones. dice mi mamá, somos zánganos. Como que no le gusta que se diga que las cosas caminen bien. No. Y si a mí me toca dirigir una institución pública, cualquiera que sea, ay. Si usted va algo mal, se va. Señor presidente, vamos a poner a Juan Marte en el Intran. Yo, Para ver. A mí ay, me gusta ver gente ¿cuántos presa? ciudadanos caminando derecho? Sí. Comenzando por los choferes, los compañeros, Los mismos compañeros. los hermanos choferes y los presidentes de federaciones que creen que este país se lo regalaron a ellos y que hay que robárselo. Ujú. Ahí es que yo voy a comenzar. Por ahí Sí. que yo voy a Mire, comenzar. yo le entiendo. Yo he sido aquí una defensora de los conchos. Ustedes dicen que tú ayer Y dicen que son no se modernos. monte. Tú sabías que aquí hay carros de Soy una 800, defensora. de 700,000, Sí, de sí. 900,000 sí. no, no, pesos. Y muy no, bonito. La Y C- con aire acondicionado. Con y aire con acondicionado. La aire- CJ27 Claro, tiene, y todos los también vehículos son- le ponen cosas de autoadorno. Ahora, ¿qué es lo que yo no- bumper Buena bonitos. música. ¿En qué es lo que Me yo no gusta. estoy de acuerdo? Yo soy defensora y lo he tomado aquí, palabra para hablar en pro del funcionamiento de los conchos. Que hay En- cosas que hay que mejorar, que hay es que verdad. mejorar. ¿En qué es lo que yo no estoy de pero acuerdo? el funcionamiento y el impacto que tienen a la ciudadanía de Santiago, que lo decía ayer, Sí. de que hay personas que no tienen para pagar un taxi para movilizarse, Sí, claro, ni claro. tienen otro medio de hacerlo, necesitan los carros de conchos para ir a su trabajo. Que tú mencionabas, Ahora, no, vayan, yo dije pidan que el un taxi. lunes, No el va. lunes yo voy a conchar. Dijo que porque iba a hay una conchar el huelga el lunes, hay un paro, entonces yo voy a salir a conchar, voy a taxiar, me voy a ganar unos chelitos, le voy a decir a Coco que no vengo al programa, ustedes resuelvan, porque entonces yo no estoy de acuerdo con algunos tipos de paro, como usted decía, Sí, tú. porque afectan. Tú di que Entonces, váyanse en eso di que- motoconcho, eso di váyanse que en tú Uber. parar, no, es que yo no estoy de acuerdo con que tú No. parar el tránsito y que nadie puede pasar por ahí porque te explotan un cristal. No, eso no está bien. Eso es un acto delictivo completamente y han matado mucha gente. Entonces, en este caso, tú pararle el transporte a mucha gente y desarticular el panorama ya laboral es muy drástico. Por eso yo voy a salir a conchar. Yo voy a salir de Gurabo, donde vivo, hasta diferentes rutas. Usted me va a ayudar a ver cuál ruta es la más conveniente. La huelga del lunes está convocada principalmente por Fetran Reno, pero quisiéramos saber también su opinión, que es en base a lo del sistema de transporte integrado. Ninguna opinión. Nosotros hemos visto en los medios al compañero Gervasio de la Rosa hacer un llamado a huelga. Sí. Él no conversó con nosotros para hacer ese llamado. Okay. En el momento que se produce esta entrevista tampoco ha conversado con nosotros. Entonces, desearle suerte. Eso no descarta que él no mañana, Que llame pasado, ahorita, que llame hablemos y quede de acuerdo. y conversemos. Eso no descarta. Yo no tengo mucha expectativa porque yo tengo muchos años viendo personas anunciar huelgas Sí. y las anuncian, pero nunca se rematerializan. Hace como 3 semanas yo vi a los dirigentes de la capital llamando a paro. ¿Usted lo vio ese paro? No. Marcha al Palacio, ¿usted lo vio? No. Bueno, ciertamente el sector transporte requiere movilización, requiere protesta, pero ojalá y esa que Gervasio está llamando se haga. Por lo menos Yo dije ayer que sería bueno estos días que se buscara una solución, porque al final haga, los afectados son los usuarios de esos carros de Yo concho, personalmente, que en el momento no tienen nada que ver todavía. sin descartar nada, yo personalmente no estoy de acuerdo
con los paros. De hecho, usted no me ha visto a mí llamar a paro. Yo llamo una usted protesta hace llamado de 2 horas, los horas. vehículos parqueados a la derecha. La movilización. Después que los choferes llevan los niños a la escuela, después que llevan Sí, los eso es cierto, obreros a los eso puntos es de trabajo, porque yo no puedo protestar para empobrecer la clase, ni para trastornar para detener al la pueblo. economía. Yo no Exacto. puedo levantar una huelga que a algunas personas para hacer huelga cortan un árbol centenario, lo atraviesan en la calle Ay, y después Dios. joden el oxígeno. es Yo un no delito. estoy de acuerdo con huelga que te queme una goma en el asfalto y eso genera un hoyo, daña el asfalto y después hay que hacer otra protestar protesta para que para arreglen hacer el el asfalto hoyo. que tú dañaste. Yo no puedo hacer una huelga para que tú con tu vehículo, que es el fruto de tu sacrificio, Sí. alguien tire una piedra, te rompa un cristal, Claro. porque cuando ¿Y ya? las huelgas se llaman a paro, intervienen muchas figuras de la sociedad manos oscuras que se también. involucran y tú no tienes control de muchas cosas. Sí, sí, Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo favorezco que tenemos un tema, paremos ahí 2,000, 3,000 carros, una rueda de prensa y se le manda el mensaje, la inquietud, la problemática que tiene el sector a nuestras autoridades. Una marcha, una movilización, pero ya cuando tú le dices, por ejemplo, tal vez a la zona franca que tiene que sacar un pedido mañana, Sí. y tú por un interés que es muy particular tuyo, La mayoría de los ya casos. tú dices, hay una paralización, por ejemplo, en los muelles, o de aquí a Puerto Plata, y nadie va a poder cruzar por allá, tú Sí, le estás generando no. una situación al país, está generando una situación a los países que Claro. comercializan con nosotros, que ve que este país tiene Claro. situaciones. Se manda Entonces, una mala imagen. El efecto A negativo mí me es más gusta grande de lo que también se piensa. hablar mucho. Mira como toda la mentira que nos han dicho esos funcionarios yendo a la oficina y es que nosotros le permitimos hablar. Ese elementico que es el presidente del FITRAN. Mi amigo Yael. Yael Isa. Si mi amigo Yael no sale de la oficina hablando con los choferes ahí, yo lo escucho Chévere, y todo le digo, chévere. ¿cuándo Pero quiere volver? Pero usted siente que es soluciona. Y vuelve y mentira. repite lo mismo. ¿Y quiere volver otra vez? Sí, vuelve y repite. ¿Y le da café? Yo tengo esa capacidad de resiliencia. Sí. Y ahí lo recibimos tranquilo. Oye, el verdugo del sector lo recibimos ahí tranquilito. A mí me gusta hablar. A mí me gusta buscarle soluciones. Pero a usted todo. cree en Yael. Bueno. No le ha solucionado nada de lo que ha conversado. No le ha solucionado nada. Es que a mí él no tiene que solucionarme nada. Yo No, tengo, a los mis- choferes, yo tengo a los mis choferes. problemas resueltos hace mucho. No, Sí, lo sí, lo sabemos. sabemos. Los choferes, los choferes. sabemos. Enséñanos el truco. Sí, sí, yo lo tengo resuelto porque tal vez usted cree No, que no, es yo importante, lo que usted le da importancia, yo no le doy tanta importancia. Para mí lo más importante es tener el aire en los pulmones. Claro. Ay, sí, que eso es tan Y difícil. tengo otras cosas que Dios me ha dado, pero más importante que eso no hay nada. La Y lo- y vida. lo No he la tenido- paz, no la paz. La Y vida, con la eso fue que vida. iniciamos. de que con la no paz, le que es he más hecho importante. daño a nadie, Claro. por lo menos consciente. Uno afecta a intereses cuando uno fija posiciones. Sí, claro. Alguien se alegra y otro llora. Claro. Pero Esa es la no, vida, pero una no, lección. yo me siento muy bien y Eso es lo espero más importante. que ellos, que el gobierno coja el carril que debe tomar para que los choferes sigan trabajando, que ellos, esos que eligieron trabajar, en lugar de hacer cosas indecorosas, cosas mal hechas, se le dé la oportunidad de continuar trabajando y que se le apoye para trabajar, porque el gobierno dilapida, derrocha, bota muchos recursos Mucho. en vagos, Se en roba botellas, mucho dinero. en oportunistas, se distraen mucho los recursos del Estado. Se calcula que aproximadamente entre el 30 al 35% de los recursos del Estado se están yendo en Nómina. cosas, en gastos no fundamentales, por no decir en superfluos. dispendio, y entre ellos la corrupción y subsidios. Más de 300,000 millones de pesos Se da de los pena. recursos de los contribuyentes se regalan en exenciones fiscales, en facilidades que nunca llegan donde tienen que llegar, que es a salud, que es a educación, que es a vivienda, que es al fortalecimiento de nuestra frontera, que es en inversión, en el gasto que el pueblo que requiere más, que es la infraestructura, entre ellos la infraestructura vial,
que es lo que es más importante. Entonces todos esos recursos se dilapidan. Qué bueno sería que el gobierno entienda que el transporte, que es savia vital del desarrollo de los pueblos, se le apoye, se le fortalezca, no que le den. El que coge un maldito guía a las 5 de la mañana y lo suelta a las 10 de la noche, no quiere que nadie le dé nada. El que trabaja 14 horas, 15 horas con la espalda doblada, que suelta un guía que suelta un guía a las 9, a las 10 de la noche con la narga seca, ese es un héroe. Con mucho calor. Ese individuo no quiere que nadie le regale nada, pero facilitémosle la forma de que continúes trabajando, que continúe manteniendo su familia y que continúe haciendo lo que su padre y su madre le enseñaron a hacer. Que esa generación que anda en esos conchos se le enseñó a trabajar. Eso no saben hacer titó. Eso no andan con una juca entre la boca. Y no estoy diciendo que eso sea malo, pero ellos deciden trabajar para mantener su familia y para educar sus hijos, y eso el gobierno tiene que valorarlo. Lo único que sí debe ser con orden, con más orden, claro. Tratar de ir haciendo ese equilibrio. El orden está, lo que hay que transformar ese sistema de transporte en las manos de ellos, en las manos de los que lo han tenido y los tienen. O en conjunto, y los claro, tienen. Con las conversaciones con los que saben. Y les reitero, no he conversado con el hermano, amigo y camaradas Gervasio de la Rosa sobre ese tema. Por el momento la CNTT no ese es un tema ausente en nuestra institución. Bueno, pues vamos a darle seguimiento a esto. A esperar, porque gracias, ciertamente Juan. Nos importa el resultado. ¿Le importa? Sí, o sea, el tema del transporte público. Sí, claro. Me importa porque sé lo que el impacto que genera a la sociedad. A mí me interesa para yo saber. Porque no todo el mundo tiene la oportunidad de tener un vehículo en su casa. Usted, para ser tan joven, exhibe un compromiso social muy fuerte. Sí. Bueno, las causas sociales me apasionan. Yo tengo que saber también para saber si, por ejemplo, a Mabel yo tendría que pasarla a buscar. Y de ahí entonces saber si voy a hacer la ruta de Concho lunes. Para el porque lunes. Mabel se le va a hacer Ustedes difícil la van llegar. A hacer, tranquilo. Juan, muchísimas gracias. Tranquilito. Por siempre estar dispuesto a conversar con nosotros.